Muy bien, esta mañana yo quiero que pensemos en un tema que tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. Y voy a pedirle que miren su Biblia, por favor, lo que nos dice el Señor a través de la inspiración que le dio a Pablo para escribir la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, segunda a los Corintios, segunda, capítulo 4, versículos desde el 7 hasta el 9. No más esos versículos, présteme mucha atención, lea esos versículos con mucho cuidado. 4, segunda a los Corintios 4, 7 al 9. Miren lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no ¿qué? No destruidos, derribados, pero no destruidos. Muy bien. Dios bueno, te alabamos y te damos gracias por este tiempo tan especial de adoración, de alabanza, de gozarnos en tu presencia, porque profundamente nos alegra, Señor, tener este encuentro espiritual como iglesia delante de ti. Ahora háblanos por tu palabra, porque necesitamos esa palabra, Señor Dios, que es vida, para fortalecer en verdad nuestra fe, nuestra disposición, nuestro ánimo y nuestra perspectiva de la vida. Háblanos por tu Santo Espíritu, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres, Padre, y que no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La Biblia enfoca de una manera muy, digamos, amplia el tema de la fe. La fe no es solamente lo que nosotros creemos, las cosas, las convicciones, las creencias que tenemos en el sentido espiritual o religioso. La fe tiene también un profundo sentido práctico, Yo me he hecho la pregunta, bueno, más allá de lo que tengo como creencias, como convicciones espirituales, bueno, ¿para qué me sirve la fe? ¿Para qué me sirve eso que creo? ¿Para qué me sirve creer en Dios y para qué me sirve creer lo que creo acerca de Dios? ¿Para qué me sirve en realidad la fe? Yo no sé si usted es una persona de fe. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes son personas de fe. No sé qué tanto sea la fe que hay en su corazón, pero quiero que piense conmigo esta mañana en cuanto a lo que es la fe desde una perspectiva práctica. Hoy día y de una manera muy especial, todos necesitamos de la fe. Cuando nosotros miramos la Biblia en general, la Biblia que probablemente es algo que para muchas personas puede parecer extraño, pero para otros nos es bastante importante, bastante esencial. Sin embargo, la Biblia nos retrata y trae a nuestro conocimiento vidas de personas. Si usted mira bien, seguramente usted encontrará que a todo lo largo y ancho de la Biblia hay vidas de hombres y mujeres que se mueven, que van para allá, para acá, vidas de personas tal cual somos usted y yo. Vidas de seres humanos que van por diversos tipos de experiencias, vidas de personas que se levantan después de caer, vidas de personas que estando perdidas en algún momento encuentran una nueva perspectiva desde el punto de vista de Dios, vidas buenas y vidas malas, vidas que luchan y vidas que se dejan llevar por la derrota, vidas que surgen, vidas que se hunden en la derrota y en la perdición. El apóstol Pablo, cuando escribe este texto que acabamos de leer, resume en una sola expresión todo esto, cuando dice que todos nosotros somos vasos de barro.
Todos nosotros somos vasos de barro. Así que miren ustedes bien, el hecho de que Pablo diga que somos vasos de barro tiene un significado muy especial desde el punto de vista humano. En las Escrituras se usa muchas veces el término vasos de barro para describir la vida, para describir el cuerpo humano o para describir la personalidad que puede en alguna manera no aparentar gran cosa, pero puede tener dentro de sí una gran e incomparable riqueza. Vasos de barro. Y esto simplemente pone de manifiesto lo que es la debilidad y la limitación de la vida humana. La debilidad y la limitación del ser humano mismo. No obstante, miren bien, un vaso de barro puede ser de barro, pero marcar una seria diferencia con otros vasos de barro. Y esa grande diferencia está en su contenido. Esa grande diferencia está en lo que lleva por dentro, en lo que guarda adentro. Muchas veces nosotros ni siquiera imaginamos lo que guardamos adentro, lo que es capaz de surgir en el momento menos esperado. Y muchas veces también, quizás más desde el punto de vista espiritual, no hemos, ¿cómo será?, dimensionado lo que ha llegado a ser una realidad en nosotros cuando aceptamos las verdades del Evangelio, las promesas de Dios y la presencia misma de Jesús en nuestro corazón. Sí, un vaso puede ser de barro entre muchos vasos de barro, pero marcar una diferencia por lo que lleva adentro. Pablo habla de vasos, aquí en este caso, habla de vasos que llevan un tesoro, que contienen algo de inigualable valor. Y se puede pensar quizás que una persona considere que es muy capaz de muchas cosas. Se puede considerar una persona muy, dispuesta o tener la idea de que puede superar cualquier cosa. Y uno diría, bueno, eso está bien, pero hay solamente una cosa, solo una cosa que nos impulsa en medio de las dificultades, sobre todo aquellas dificultades que se escapan absolutamente a nuestro control. Y esa sola cosa que nos puede ayudar es la fe. La fe es lo único que nos puede ayudar. Hay personas que dicen no creer en Dios, se consideran ateos o se consideran en alguna manera ajenos a Dios, no les interesa a Dios, niegan a Dios. Pero nosotros pensaríamos que una persona así no tiene fe. Sin embargo, he sabido de ateos, de personas declaradamente ateas que han enfrentado incluso la muerte con fe en su propio ateísmo. Miren bien, ellos creen que no hay esperanza. Y yo les digo sinceramente, esa es su fe. Y esa fe los llevará a donde han creído que los llevará. Esa fe traerá como consecuencia lo que ellos han creído que no existe. Y sin esperanza morirán. Esa fe los llevará a donde ellos siempre creyeron y estuvieron convencidos de que irían simple y sencillamente a una desesperanza total después que traspase su vida el límite hacia la eternidad.
Esa es una clase de fe, es una fe completamente equivocada, puede ser muy sincera, puede ser muy franca, puede ser muy del corazón, pero es una fe equivocada que no traerá más consecuencia que aquello en lo que realmente se creyó, negando lo que realmente existe. Pero hay otra clase de fe que es mejor. Hay otra clase de fe que es mejor. Miren esto bien. Uno se pregunta, al pensar en la figura que Pablo usa de vasos de barro, ¿cómo puede alguien que es tan débil como el ser humano, por lo general, demostrar en un momento dado cosas tan sublimes como por ejemplo la bondad o el servicio desinteresado o la influencia benéfica en otras personas o en un momento dado sacrificarse porque ama a alguien o lo aprecia demasiado, o quizás una actitud de desprendimiento de lo que tiene para compartirlo con otros? ¿O cómo puede alguien que es tan inherentemente débil y limitado sobreponerse en un momento dado a las más grandes adversidades? La verdad, mis hermanos y hermanas, es que la fe puede llevarnos más allá de hasta donde pretenden hacerlo los problemas. ¿Saben? La fe puede llevarnos más allá de hasta donde pretenden llevarnos los problemas. Hay un concepto muy importante que tiene que ver con esto y es el concepto de la trascendencia. Trascendencia es ir más allá de hasta donde nosotros pensamos que habíamos llegado y que ya no hay más esperanza. La trascendencia es ir más allá de hasta donde nosotros creímos que todo había terminado. En realidad, en verdad, mis hermanos, los problemas, cualesquiera que sean, los problemas que usted pueda estar afrontando en su vida de cualquier índole, los problemas que afronta todo ser humano, unos problemas, algunos afrontan problemas pequeños, otros problemas medianos, otros problemas muy grandes, pero los problemas suelen llevarnos hasta cierto punto, al punto de que llegamos a considerar que las posibilidades se cerraron, que ya no hay más oportunidad de nada y que todo se acabó y no hay esperanza. Pero en realidad, la fe es lo que puede llevarnos mucho más allá de hasta donde el problema nos dice, hasta aquí llegaste. Por eso, hermanos, la mejor clase de fe es aquella que desata las promesas de Dios. La mejor clase de fe es aquella que nos muestra el poder de Dios. La mejor clase de fe es aquella que convierte los sueños en realidad. La mejor clase de fe es aquella que nos da el poder para fortalecernos en tiempos difíciles. Por eso, aunque todos enfrentamos problemas, los habremos enfrentado en el pasado, los estemos enfrentando ahora, o los hayamos de enfrentar mañana o pasado, los problemas siempre estarán ahí. Y nosotros nos veremos de una manera u otra en conflicto con nuestros propios problemas y tratando de librarnos de esos problemas y pidiéndole a Dios que nos libre de los problemas. Pero la verdad es que por una parte, Dios no siempre nos saca del problema. Dios no siempre te sacará del problema. Dios hace crecer tu fe. Entiéndame esto bien. Dios hace crecer tu fe para llevarte a través del problema. Y créanme que al mencionar esto,
estoy hablando también de lo que ha sido muchas veces mi propia experiencia. Dios nos hace crecer en la fe para llevarnos a través del problema. Dios no siempre te quita el dolor. Dios te da la capacidad de llenarte de fe para que puedas manejar el dolor. Dios no siempre te saca de la tormenta porque Él quiere que confiemos en Él en medio de la tormenta. ¿Ha meditado usted en algún momento en lo que son las pruebas? Nosotros los creyentes cristianos tenemos un concepto muy especial acerca de las pruebas y tenemos una idea de lo que son las pruebas. ¿Ha meditado usted en lo que son las tentaciones? La vida cristiana es de una forma u otra bombardeada casi continuamente por diversos tipos de situaciones. Yo no sé cuáles sean las pruebas que usted esté afrontando en este momento, a menos que usted en alguna forma me las comunicara y yo le ayudara a orar por eso. Pero no sé cuáles sean en este momento sus pruebas. Yo no sé cuáles sean las cosas con las que usted lucha. Yo no sé cuáles sean las tentaciones que en una forma u otra asedian su vida. No sé con qué tentaciones usted luche. Pero las pruebas y las tentaciones son absolutamente reales. Las pruebas y las tentaciones nos hacen ver lo débiles y lo limitados que somos. Tal vez nosotros oremos y digamos: Señor, líbrame de esta prueba. Señor, líbrame de ser tentado. Pero la forma como Dios suele respondernos es desafiándonos a tener fe para que podamos sobreponernos a la prueba y a la tentación. ¿Me entiende lo que digo? Dios no siempre te saca del problema. Son muy conocidas las historias de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una joven cristiana holandesa que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y ante la invasión de su país por parte del nazismo de aquella época, ella ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto, antes incluso de ser enviados a los campos de concentración nazis. Pero con todo y que ella utilizó su casa y utilizó un refugio secreto en su casa para ocultar a los judíos, al fin ella terminó también siendo descubierta y enviada a un campo de concentración. Y ella pasó gran parte de su vida allí. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ella dijo que la gente que logró sobrevivir a una experiencia tan terrible como esas, en los campamentos, en los campos de concentración, fueron aquellos que tenían la fe más profunda. Y la pregunta es, ¿por qué? Simplemente porque la fe te da el poder de fortalecerte en tiempos difíciles. La fe te da persistencia, la fe te da esperanza, la fe te ayuda a esperar, la fe te ayuda a confiar en Dios. Y siempre llegará el momento en que Dios obrará. Pero no siempre Dios nos saca de los problemas. Él busca fortalecer nuestra fe. Por otra parte, a la luz de esto, entonces, la característica más importante que tú y yo necesitamos en nuestra propia vida es la resiliencia. Resiliencia. La resiliencia es un concepto psicológico que tiene que ver con la capacidad muchas veces natural en el ser humano. Es la
capacidad de resistir a la adversidad, es la capacidad de hacer frente a la adversidad y es también la capacidad de autorreconstruirse, autorreinventarse. Es la capacidad de levantarse, sacudirse los vestidos después de una caída, después de un tropezón, después de un fracaso y levantarse otra vez. Alguien decía que la resiliencia también consiste en saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal. Entonces, la resiliencia es la capacidad de recuperarse. Es la capacidad para seguir adelante, a pesar de lo que hayamos perdido, a pesar de que hayamos sido traicionados, a pesar de que en alguna forma hayamos cometido grandes errores o hayamos pecado. Sí, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que nadie, absolutamente nadie va por la vida con una cadena ininterrumpida de éxitos. Constantemente veo grandes personajes mundiales de la farándula, del deporte, del cine, de la política, de la religión. Grandes personajes que parecieran ser muy exitosos en lo que hacen. Pero cuando uno mira lo que se dice de esas personas y acerca de su vida, es más privada y lo que va saliendo a la luz, uno se encuentra que en verdad nadie está libre de fracasar. Todo el mundo tiene fallas y errores. En algún momento nos tendremos que sentir avergonzados incluso con nosotros mismos. Todos tenemos dolor, todos tenemos problemas, todos tenemos presiones, pero una cosa sí es real: las personas que logran cosas en la vida, las personas que logran metas en la vida, las personas que logran levantarse en la vida, son aquellos que tienen la capacidad de recuperarse y continuar. Lo que Pablo describe aquí son situaciones en las que alguien está hundido o bajo un gran peso, pero se levanta. Alguien está sufriendo, pero se sobrepone. Alguien está en medio de problemas sin solución, pero con esperanza. Pero como factor positivo, miren bien, como factor positivo de todo eso está el soporte de la fe. Miren bien las palabras de Pablo. Él dice, sí, estamos atribulados en todo. Y nosotros diríamos, ¿quién no? Pero Pablo dice, pero no angustiados. Estamos en apuros, ¿quién no? Pero no estamos desesperados. Quizás perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, sí. ¿Quién no? Tal vez. Estamos derribados, pero no destruidos. En alguna ocasión vi un camión muy grande que se atascó en el barro, en una carretera destapada. Estaba haciendo mucho invierno, la carretera se volvió lodo y el camión se atascó y no había manera de sacarlo aparentemente. El conductor lo encendía, lo aceleraba, bueno, hacía de todo, hasta que al final alguien encontró unas tablas gruesas, se las pusieron al camión debajo de las llantas y el camión encendió y el chofer comenzó a acelerar poco a poco y el camión comenzó a salir por encima de las tablas hasta que volvió a estar otra vez en terreno firme. Hermanos queridos, todos los días
nosotros necesitamos encontrar aliento, algo que nos ayude a salir del atascadero en el que a veces nos vemos, de aquello en lo que en alguna manera nosotros nos encontremos bloqueados en nuestra vida. Tal vez alguien hoy esté tratando de sobreponerse al dolor, o sobreponerse a la preocupación, o sobreponerse a la tristeza, o sobreponerse a lo mal que se siente consigo mismo. Tal vez hoy alguien esté tratando de sobreponerse al hecho de que no encuentra sentido en la vida. En lo personal, demasiadas veces, les digo sinceramente, demasiadas veces he querido dejar todo atrás porque me he sentido cansado, frustrado, desanimado. Muchas veces he pasado por experiencias en las que he querido renunciar a todo. Pero les digo una cosa, siempre que eso pasa, algo de parte de Dios viene a mi corazón. El Espíritu Santo me muestra alguna promesa que aún está ahí y en la cual Dios me alienta y me fortalece y me dice: continúa, continúa, continúa adelante. Quizás la pregunta aquí sería: ¿dónde conseguir la resistencia para seguir adelante? Esa resistencia está en la fe, porque la fe es creer que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. La fe es creer que Dios puede cambiar el rumbo de mi vida. La fe es creer que Dios puede hacer que yo pueda, a pesar de las circunstancias, vivir en medio de las circunstancias, pero con una actitud diferente que me permita ir en medio de las circunstancias e irme sobreponiendo. La fe es confiar que en algún momento Dios abrirá un camino, una oportunidad nueva. La fe es creer que Dios puede cambiar lo que se ha salido completamente de mi control. ¿Saben, hermanos? La fe es creer que Dios nos dará exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Mientras aprendamos a confiar en Dios para lograr su propósito en nosotros, Dios nos sostendrá. Al comienzo del culto leímos una historia en el Evangelio de Lucas. Es la historia que tiene que ver con la vida de Pedro. Pedro tuvo que luchar para aprender a creer y a confiar en Jesús. Y dice Lucas que en un momento dado, Jesús vio que Pedro y sus compañeros de pesca habían dejado sus barcas, estaban lavando las redes, las cosas parecían no andar bien en el negocio, en el trabajo, en el sustento para la familia. Jesús subió en una de esas barcas que era la de Pedro. Y miren bien las memorables palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. ¿Ha pensado usted en esas palabras? Eso es trascendencia. Jesús vio el problema en el que Pedro estaba. Pedro pensaba: mi problema me dice que hasta aquí llegué, que ya no hay posibilidad de nada, esto está demasiado malo, no hay ya manera de cambiar esto, lo mejor tal vez sea dejar esto de una buena vez y dedicarme a otra cosa o tomar otro camino. Eso pensaba Pedro, porque eso era lo que le decía su problema. Y Pedro le estaba prestando atención a su problema.
Pero Jesús miraba las cosas desde otra perspectiva. Pedro, echa tu red, boga más adentro, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Pedro, tienes que trascender a tu propio problema y a tu propia derrota. Tienes que trascender a tu propia frustración y a tu propio pesimismo. Tienes que trascender ese negativismo. Echa tu red allá más adentro. Tienes que ir más allá de donde estás y echa tu red para pescar. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar algo y no hemos conseguido nada. Toda la noche nos hemos esforzado, hemos luchado, nos trasnochamos, nos hemos fatigado. Señor, toda la noche hemos insistido. Pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Cuando yo era chico, entre los muchachos en mi tiempo, usábamos una expresión que decía cogerle la caña. Alguien podía prometernos algo y entonces alguien decía, bueno, pues cojámosle la caña. Estamos dispuestos a cogerle la caña a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, echa tu red para pescar y pescarás. Y solamente se trataba de creerle a Jesús o continuar en la misma frustración. Hermanos queridos, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que la fe puede llevarnos más allá de hasta donde pretenden hacerlo los problemas. Es asunto de buscar la guía de Dios, es asunto de creerle a Dios y es asunto de dar pasos decididos en esa dirección. Yo les aseguro una cosa, con Dios, nunca, pero nunca, todo está perdido. Amén. Con Dios nunca todo está perdido. En Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay nuevas oportunidades. En Dios siempre hay nuevas posibilidades. Porque Dios es el Dios omnipotente que nos ama y tiene un propósito que quiere hacer real en todas y cada una de nuestras vidas. ¿Sí? 3 cosas que no quiero que olvides. Primero, busca la guía de Dios. Si estás en medio de un callejón sin salida en tu vida, busca la guía de Dios. Pregúntale a Dios. Busca su palabra, busca sus promesas. Segundo, tienes que creerle a Dios. Simplemente créele a Dios. Pedro dijo, yo lo he tratado toda la noche, pero ya que tú lo dices, voy a echar la red. Créele a Dios. Y tercero, de acuerdo a lo que Dios te ha mostrado, comienza a dar pasos decididos de fe. No sé cuál sea tu problema, tu expectativa, tu anhelo, tu lucha. No sé cuál sea tu crisis, pero solo Dios puede sacarte de allí si tú vas dando pasos decididos de fe bajo la guía del Señor y confiando en su palabra. ¿Creen que es así o no, hermanos? Los que crean esto digan amén. Amén. Es así porque nuestro Dios es Dios grande, es Dios omnipotente y sus promesas son verdad. Pero no sea que llegue el día en que Dios tenga que decirnos, pues yo te iba a ayudar, pero tú no quisiste creer, tú no tomaste en serio mis promesas, tú pensaste que yo no podía, que tú podías. No sea que llegue ese día. El día es hoy para decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a confiar en ti en medio de mis necesidades.
que nuestra fe sea una fe que trasciende y nos lleva más allá de hasta donde nos hayan traído nuestros problemas. Dios les bendiga, mis hermanos. Amado Dios, a ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza. En verdad, Señor, quizás muchos de nosotros tenemos que decir como Pablo, sí, somos vasos de barro y como tal somos propensos a sufrir, somos propensos a la derrota, somos propensos al fracaso, somos propensos al dolor, pero solamente tu poder nos podrá, Señor, abrir camino en medio de todo eso para poder vivir una vida con sentido y con propósito. Puede ser que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Puede ser que estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Puede ser que estamos perseguidos, pero no desamparados. Puede ser que estamos derribados, pero no destruidos. Señor Dios, confiamos en ti y nos alegramos por el sentido alentador y positivo de esta palabra, porque de verdad nos plantea un grande reto. Señor Dios, esto es para que lo tomemos y creamos, o quizás lo dejemos, entonces afrontaremos las consecuencias que sea. Pero Padre, nosotros queremos creer a tu palabra. Buscamos, Señor, que tú nos guíes en medio de nuestras situaciones de lucha, de prueba, de tentación, lo que sea que estemos afrontando. Pero Padre, llévanos más allá, por medio de la fe, llévanos más allá de hasta donde nos han traído nuestros problemas. Que dejemos de prestar oído a lo que el problema nos dice, que prestemos atención a lo que tú, Dios, nos dices. Señor Dios, creemos que tú eres más grande, mucho más grande que todos nuestros problemas juntos. Padre, que no nos dediquemos a decirte qué tan grandes son nuestros problemas, sino decirle a nuestros problemas lo grande que eres tú. Señor Dios, guíanos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu mano y a confiar en tus promesas y en tu palabra para seguir marchando adelante en una vida que crezca, en una vida que tenga sentido y en una vida que te honre y te glorifique a ti. Padre, a ti sea toda la alabanza y la honra y la gloria. Gracias te damos por este tiempo precioso de esta mañana y te ruego que bendigas a todos mis hermanos de la iglesia y que los guardes y en su regreso a sus casas los lleves con bien y que bendigas a todos los que están allá en sus hogares siguiendo esa transmisión. Amado Dios, honra y gloria a tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Estemos de pie.